Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Álvaro Cuachil Huitzil y en este video presentaremos el tema de funciones. Funciones forma parte de la primera unidad de aprendizaje curricular de la materia Pensamiento Matemático 5 de Bachilleratos Generales. En el presente video abordaremos los siguientes temas. ¿Qué es una relación? ¿Qué es una función? Evaluación de funciones. Tablas de valores y gráficas de una función y algunos ejemplos. Pues bien, una relación en matemáticas se establece como una correspondencia entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna uno o más elementos del segundo conjunto, formando parejas ordenadas. Por ejemplo, de la siguiente imagen del conjunto A tomamos un elemento y buscamos qué relación tiene con algún o algunos elementos del conjunto B. De ahí que su nombre derive que se llame relación. Por ejemplo, el primer elemento del conjunto A, que es la palabra perro, ¿qué relación tiene con algún elemento del conjunto B? Por ejemplo, el perro en este caso camina, pero también salta. A diferencia de la rana, que solamente puede saltar, pero no puede caminar, ni hablar, ni volar. En cambio, el loro puede hablar, pero también puede volar. Y un águila que únicamente puede volar. Una vez que establecimos las relaciones entre los elementos del primer conjunto con el segundo conjunto, ¿sí?, surgen las parejas ordenadas o relaciones que se forman. La primera relación es perro con camina, perro y salta, loro habla, loro vuela y águila vuela. Luego entonces, ¿qué es una función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto, o ninguno, formando parejas ordenadas. En la siguiente imagen, que es un diagrama sagital, ¿sí?, tenemos un primer conjunto llamado X y un segundo conjunto llamado f de X, en donde los elementos del primer conjunto X son 0, 2, 4, menos 1 y menos 2, y vamos a aplicarle una función o regla que se cumpla para que tenga una relación con f de X. Esa función o regla es sumar dos unidades. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos el elemento 0 del primer conjunto y le sumamos dos unidades, vamos a tener como resultado el número 2. Si tomamos al segundo elemento del primer conjunto, es decir, al 2, y le sumamos dos unidades, vamos a tener 4. Y así sucesivamente para cada elemento del primer conjunto. En el último caso, tenemos menos 2 y le sumamos dos unidades, el resultado va a ser 0. De ahí deriva que el conjunto inicial o conjunto de partida reciba el nombre de dominio y al conjunto final o conjunto de llegada el nombre de codominio. Pues bien, matemáticamente la función quedaría representada como f de x igual a x más 2, de acuerdo a la figura que tenemos abajo. Entonces, para el primer elemento del dominio, cuando x es igual a 0, si sustituimos este valor en la función o regla que nos están dando, que sería x más 2, entonces tendríamos 0 más 2 y dará como resultado 2. Es decir, que cuando x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a 2. Y así sucesivamente para cada elemento del dominio. Por lo tanto, los pares ordenados resultantes matemáticamente se representan como x, f de x. Es decir, que para el primer elemento del dominio 0 le corresponde en el codominio al elemento 2. Para el segundo elemento en el dominio, que es 2, le corresponde en el codominio al elemento 4, y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Luego entonces, al conjunto de elementos de f de x recibirá el nombre de variable dependiente. ¿Por qué? Porque los valores que resultan van a depender de los valores que le otorguemos a x. De ahí que entonces el conjunto del dominio también se le conoce como variable independiente, porque esta no depende de nadie, son valores que nosotros vamos a otorgar. Más adelante, con unos ejemplos, esperemos que quede un poquito más claro. Pues sigamos. Tenemos tres notas que no debemos olvidar.
En una relación, los elementos del dominio pueden hacer pareja con más de un elemento del codominio, mientras que en una función, el dominio se le asigna un único elemento del codominio como pareja o ningún elemento. Y finalmente, todas las funciones serán relaciones, pero no toda relación es una función. No olvidar estas tres cosas, por favor. Otros ejemplos de funciones. Teniendo el diagrama sagital, por ejemplo, en este caso en el dominio, que tenemos el conjunto X que está formado por las figuras geométricas, el rectángulo, círculo, cuadrado, triángulo y hexágono, y en el codominio tenemos al conjunto f de x formado por los números 2, 4, 6, 3 y 1, en donde la función o regla que nos indican es el número de vértices. Entonces, en el caso del rectángulo, pues obviamente tiene 4 vértices, el círculo no tiene ningún vértice, el cuadrado tiene 4 vértices, el triángulo tiene 3 vértices y el hexágono tendrá 6 vértices. De ahí que en una función al dominio se le asigne un único elemento del codominio o ningún elemento, y eso lo podemos saber en esta gráfica. Ejemplo de función con gráfica en el plano cartesiano. A continuación tenemos la f de x igual a x más 2, que es el ejemplo que se vio anteriormente, y como podemos ver se trata de una ecuación lineal, ya que el grado de la ecuación o de la función en este caso es 1, por lo tanto representa una línea recta. Aquí vemos y observamos que para cada valor del eje x en los puntos marcados en colores, ¿sí?, le corresponde un único valor en el eje f de x, es decir, por ejemplo, en el caso de que x vale menos 2, f de x le corresponde 0. ¿Sí? En el caso de que x valga menos 1, f de x le corresponde el valor de 1. En el caso de que x valga 0, f de x valdrá 2. En el caso de que x valga 2, f de x vale 4. Y así, para el caso de que x valga 4, f de x vale 6. Tal y como vimos en el ejemplo con conjuntos al inicio, al sumar dos unidades a los elementos del dominio. ¿Lo recuerdan? Pues bien, el siguiente ejemplo en el plano cartesiano es una gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, en donde se ubican 5 puntos en colores que representan a los siguientes pares ordenados. El primer punto representa el par ordenado menos 2 con 4, que quiere decir que cuando x vale menos 2, f de x vale 4. El siguiente punto es menos 1 con 1, que quiere decir que cuando x vale menos 1, f de x valdrá 1, y así sucesivamente para cada uno de los siguientes pares ordenados, que son en total 5. Se observa que para cada valor del eje x le corresponde un único valor en el eje f de x. A diferencia de la siguiente gráfica, que es el resultado de la expresión f de x igual a más menos raíz de x, si se observa tenemos una parábola que abre hacia la derecha. Se observa también que para los valores x igual a 1 y x igual a 4 en el eje x le corresponden dos valores en el eje f de x, y por lo tanto se obtienen los siguientes pares ordenados. En el caso de 0,0 no hay ningún problema, pero en el caso de cuando x vale 1, ¿sí?, f de x valdrá 1, pero también valdrá menos 1. Y para el caso de cuando x vale 4, f de x vale 2, pero también valdrá menos 2. De ahí que tenemos pares ordenados que tienen relación con más de un elemento en el codominio. En este caso, se tiene que algunos valores de x le corresponden dos valores en f de x. Entonces, no es una función, sino que es una relación. Una vez que ya hemos visto cómo es que una gráfica es o no una función, pasaremos a la evaluación de funciones. La evaluación de funciones es como el funcionamiento básico de una computadora, en donde se tiene el CPU, que contiene el procesador de datos, que se encarga de procesar la información que ingresa a través de los dispositivos de entrada, y una vez que pasa por el procesador, tenemos una respuesta a la salida, ya sea por medio de audio, video o una impresión. Una función matemática es como una caja que contiene una regla o función f, en donde vamos a ingresar un valor desconocido, y una vez que pase por la función obtendremos a la salida una respuesta en función de esa variable que se ingresa.
Matemáticamente, la función quedaría representada como f de x y se lee f en función de x o simplemente f de x. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x más 2, entonces dentro de esa cajita vamos a obtener la expresión x más 2 y por lo tanto vamos a ingresar a la entrada un valor de x desconocido y vamos a tener a la salida una respuesta en función de ese valor de x. Por ejemplo, si x es igual a 1, ¿sí?, entonces veremos que en donde existe una x vamos a poner ese valor de 1 y le vamos a sumar el 2 tal y como lo indica la regla y vamos a obtener a la salida una respuesta, ¿sí? Es decir, que cuando x es igual a 1, entonces f de 1 va a ser igual a 1 más 2 igual a 3. En resumen, evaluar una función significa reemplazar el valor de x en la función dada f de x y a continuación realizar las operaciones aritméticas indicadas. Cabe destacar que el valor que vamos a ingresar a la entrada puede ser un número real o una expresión algebraica. Pues bien, ya habíamos visto esto antes. Los pares ordenados resultantes matemáticamente se representan como x, f de x. Del ejemplo anterior, si x es igual a 1, entonces f de 1 es igual a 3 y entonces el par ordenado quedaría 1,3. Veamos con la misma función qué pasa si ahora x es igual a 3 medios. Veamos que donde aparece la variable x únicamente la reemplazamos por 3 medios y realizamos las operaciones aritméticas correspondientes. En este caso sería x más 2, que sería 3 medios más 2 igual a 7 medios, que es una fracción. Para el siguiente valor tenemos un número decimal, ¿sí? Entonces donde existe x vamos a reemplazar ese valor 3.5 y entonces vamos a tener como resultado f de 3.5 igual a 5.5. El siguiente ejemplo es un valor negativo. Si evaluamos f de menos 3, entonces tendríamos menos 3 más 2, tendríamos que resultado que entonces f de menos 3 va a ser igual a menos 1. Y así, entonces obtenemos los siguientes pares ordenados. Para el primer ejemplo, tendríamos que cuando x vale 3 medios, f de x valdrá 7 medios, o lo que es lo mismo, 1.5 con 3,5. Para el segundo ejemplo, cuando x vale 3.5, f de x valdrá 5.5. Y en el tercer caso, cuando x vale menos 3, f de x vale menos 1. A partir de entonces, pasaremos a lo que será la tabla de valores o tabulación. Entonces, sea la función, decíamos, f de x igual a x más 2, entonces la tabulación consiste en poner 3 columnas, en donde en la primera columna va a contener los valores del dominio, y en la segunda columna va a contener los valores del codominio. En la tercera columna tendremos al par ordenado resultante de lo que es el elemento del dominio, que corresponde con el elemento del codominio. En la gráfica vemos estos puntos o pares ordenados dibujados en colores, ¿sí?, en donde veremos que el primer punto o par ordenado, que es cuando x vale menos 3, f de x vale menos 1. El segundo punto, que cuando x vale 0, f de x vale 2. El tercer punto dice que cuando x vale 1, f de x es igual a 3. El siguiente punto sería 1.5 con 3.5 y así para el último. Entonces, a la columna de f de x, que es el codominio, lo vamos a llamar la variable dependiente, porque como ya vimos, el valor de f de x va a depender, ¿sí?, de lo que le asignemos al valor en x. Por lo tanto, entonces la columna de los valores de x se le va a conocer también con el nombre de variable independiente. No olvidar esto, por favor. Por último, tenemos un ejemplo de funciones aplicado a física y nos dice lo siguiente: una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación s de t igual a 2t cuadrada menos 12t más 8, en donde s de t representa la posición de la partícula y t representa el tiempo, y nos pide responder lo siguiente: a partir de que se empieza a mover la partícula, ¿en qué posición se encuentra después de que han transcurrido 1, 2, 3, 4,
5 y 6 segundos. Pues bien, la solución consiste en lo siguiente. Como la partícula se mueve de acuerdo con la ecuación S de t igual a 2t cuadrada menos 12t más 8, en donde el S de t, decíamos, representa la posición y por lo tanto estará dado en metros, y t es el tiempo y está dado en segundos. Para hallar la posición en cada segundo que pasa, debemos evaluar la función de la posición S de t para cada uno de los valores. En este caso vamos a evaluar primero para cuando el tiempo aún no ha transcurrido, es decir, cuando el tiempo es igual a 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es que donde aparece una t, sustituimos el valor de 0 y evaluamos. Por ejemplo, tenemos S de 0 sería igual a 2 que multiplica 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 8. Que da como resultado 2 por 0 menos 0 más 8 igual a 0 menos 0 más 8. Y entonces cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la partícula se encuentra ubicada en 8 metros. Cuando el tiempo ha transcurrido un segundo, hacemos lo mismo y vemos que la partícula ahora se ubica en menos 2 metros. Y así sucesivamente tendremos que evaluar para cada instante de tiempo, hasta llegar a los 6 segundos que nos está pidiendo el ejercicio. Posteriormente entonces procedemos a la tabulación, que no es otra cosa más que hacer nuestras 3 columnas, en donde la primera columna corresponde al tiempo, que va de los 0, en este caso hasta 7 segundos. La segunda columna corresponde a la posición, que es S de t, y la tercera columna, que es los pares ordenados formados por el tiempo y la posición de la partícula. En este caso vemos que la segunda columna, que es S de t, corresponde a la posición, y la posición va a depender del tiempo que haya transcurrido, por eso es que se llama la variable dependiente. Y como el tiempo no depende de ninguna otra variable, entonces le llamaremos la variable independiente. Este ya lo habíamos tratado anteriormente, pero nuevamente lo recordamos. Pues bien, gráficamente vemos que se trata, en este caso, ahí en la gráfica me aparece f de x igual a 2x cuadrada menos 12 más 8, ¿sí? Aquí cabe recordar que no siempre vamos a utilizar f de x. Como vimos, aquí estamos utilizando s de t. Como esta f la reemplazamos por s y x la reemplazamos por t. Entonces, pero la ecuación es la misma. Entonces es una ecuación de segundo grado. Entonces esta gráficamente representa una parábola. Sin en cambio, esta línea punteada, que es la parábola, representa la trayectoria de la partícula, ¿sí?, de cómo se mueve respecto del tiempo. Entonces, cuando la partícula está en 0 segundos, es decir, no ha transcurrido ningún tiempo hasta este momento, la partícula se encuentra en la posición de 8 metros. Después, cuando ha transcurrido un segundo, ¿sí?, ahora estamos en un segundo, entonces la partícula se movió a la posición de menos 2 metros. Recuerden que el eje vertical es la posición. Cuando han transcurrido 2 segundos, ahora la partícula se encuentra a menos 8 metros. Cuando han transcurrido 3 segundos, la partícula se encuentra ahora en menos 10 metros. Cuando han transcurrido 4 segundos, la partícula se encuentra a menos 8 metros. Cuando han transcurrido 5 segundos, la partícula ahora se encuentra en menos 2 metros. Y cuando han transcurrido 6 segundos, la partícula ahora se encuentra en 8 metros positivos. Aquí ya no se alcanza a ver para cuando la partícula han transcurrido 7 segundos y entonces ahora se encuentra ubicada en 22 metros. Obviamente cuando le demos instantes de tiempo mayores a 7, 8, 9, 10, etc., la posición de la partícula va a ser siempre positiva más allá de los 22 metros. Entonces veremos que la partícula ya nunca va a regresar a la parte negativa, siempre va a ir avanzando en el sentido positivo. Aquí podemos ver que la partícula estaba en esta posición inicial, regresó hacia atrás y llega un momento en que se tiene que frenar y vuelve a regresar nuevamente a su posición inicial, y de ahí pues va más hacia arriba. Entonces aquí ya estaríamos hablando de otros aspectos como velocidades o aceleración, cosa que no vamos a tratar en este momento, pero aquí el objetivo era ver cómo las funciones se aplican también a otras materias como la física, puede ser la química, etc. Pues bien, hasta aquí sería todo.
Hasta la próxima.